Amigas, amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, buenas noches, bienvenido a este tiempo de radio a través de la 97.3 y también de televisión, a través de Canal Luz Televisión y luego las redes sociales que la utilizamos para dar el programa con las 4 cámaras en HD, en alta definición. Lo pueden ver bien en directo, como estamos ahora, o bien cuando tengan un huequecito entrar en la página web de YouTube, de Facebook o de Twitter de Antena Huelva, y ahí tiene colgada esta tertulia y las anteriores tertulias, tanto deportivas como políticas. Javi González se encarga de la asistencia técnica y a partir de ahora y hasta aproximadamente 9:30 de la noche vamos a debatir sobre temas de candente actualidad. Hoy introducimos algo nuevo, vamos a hacer cada semana una pregunta, podéis votar a través de nuestra página de Twitter, Twitter Antena Huelva, ahora lo vais a ver sobreimpresionado en la parte inferior de la imagen. Y para las personas que nos escuchan en la radio, pues muy fácil, en el buscador de Twitter ponéis Antena Huelva Radio, ahí nos agregáis y podéis participar en la votación. Insisto que todas las semanas vamos a hacer una pregunta. Hoy pues, se me ha ocurrido preguntar qué opinéis, no sé, ¿quién creéis que va a ser el nuevo secretario general del Partido Socialista en Huelva? Secretario o secretaria. Y hemos puesto 3 nombres. Hemos puesto el nombre de la actual presidenta de la Diputación, Maro Limón, María Márquez, diputada autonómica, y el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Simplemente tenéis que entrar en Twitter y votar. Y de momento, pues vamos a esperar esta encuesta que dura 24 horas y la semana que viene pues diremos quién ha sido el ganador o la ganadora de las personas que nos siguen a través de Twitter. Ya tenemos también preparada la pregunta para la próxima semana, que esa va a ser interesante, porque tiene que ver con la alcaldía de Huelva. Dicho esto, saludamos a los invitados. Enrique Arroyo, aquí a mi derecha. Buenas noches, Paco. Entras en las rotaciones, yo creo que he probado ya todos los sitios de la mesa. Sí, sigo siendo fiel a mi idea de ser de derecha. Sí. Aun cuando me quieras cambiar de un lado o de otro y ponerme a la izquierda, siempre seguiré siendo de derecha. En el centro de momento es inviable. No lo oculto. Yo sigo en el centro, ¿eh? Bueno, cada uno elige lo que quiere. Bueno, el día como me voy a pasar con los niños a Oxford las Navidades, pues igual te dejo aquí a cargo del programa, la última tertulia. Bueno. Paco Velasco es historiador y abogado. Paco, muy buenas noches. Buenas noches. Encantado de tenerte por aquí. Muchas gracias. A mi izquierda, Paco Revuelta, psicólogo, cantante y profesor. ¿Queda Hola. algo más? ¿No? Bueno, como siempre digo, me he metido en muchos charcos, así que lo que tú quieras. El Vela Chao, eso que sigue triunfando por España, es una canción hermosa para escucharla. La tertulia la vamos a terminar precisamente con el vídeo del Vela Chao, que cada vez lo haces mejor. Estuviste en Canal Sur, si no me equivoco, esta semana. Sí, el día 1 estuve en Canal Sur. Y la verdad que quedó bien, creo que quedó bien. Preciosa, es que te toca la fibra sensible. Y el cómo lo canta, que eso es lo que llama la atención. Bueno, trato de hacerlo lo más natural posible, que parezca que eso lo puede hacer cualquiera. Y entonces, bueno, pues como Frank Sinatra, no tengo prisa en cantarla. Quiero decir, la canto a un ritmo tranquilo, y la verdad que creo que así es como me parece que hay que interpretar esa canción. Sí, es muy bonita. Y Carlos Hermoso, que es abogado y es diputado. Muchas gracias. De los diputados que menos han durado en el cargo. Sí. Pero no por dimisión ni por cese, sino por adelanto electoral. Cierto. ¿Qué pena? Así fue. ¿O no? Bueno, todo ocurre por algo. Efectivamente. Estamos aquí soportando una situación política compleja, por ese lado. Obviamente es una pena, pero bueno, ahí estuvimos dejando el pabellón de Huelva lo más alto posible, trabajando el tiempo que estuvimos con toda la dedicación y todas las luces que Dios nos ha dado. Lo complicado que tiene que ser, Carlos, o diputado nacional, o diputado autonómico, o concejal, y perder ese puesto y decir, bueno, ¿y ahora dónde voy? Si es que no he hecho nada en mi vida, solamente he vivido de la política. Eso sí que tiene que ser un trauma, ¿verdad? Correcto. Yo soy de los que piensa que en política lo que se debe hacer, ¿no?, desde las estructuras de los partidos, y muchas veces es complejo porque las fuerzas van en sentido contrario, es abrir canales a la sociedad civil, que pueda realmente participar las personas, digamos, normales, con su trayectoria, puedan hablar en un momento dado, darse a la política como una situación temporal, porque es beneficiosa que sea temporal, beneficiosa para el que está en el desempeño de la política temporalmente y beneficiosa para la sociedad. Yo creo que el político de larga trayectoria política, al final es inevitable que esté pensando en cómo mantener su sillón y no en los fines
y en las necesidades de los ciudadanos, que es a lo que se debe siempre un responsable público. Bueno, vamos a hablar de los presupuestos, que ya están aprobados. Se sabía desde hace casi 15 días que los presupuestos iban a salir sí o sí, con el voto afirmativo de golpistas catalanes y proetarras, y esos presupuestos que salen definitivamente. Vamos a empezar por eso, precisamente, porque ya que tenemos aquí a un representante de Ciudadanos, definitivamente, porque hay aquí unas declaraciones de Edmundo Val, a ver si las encuentro. Bueno, viene a decir que... No, ha sido Rivera el que lo dice. Bueno, lo mismo que dice Rivera. Ve capaz de todo a Sánchez, da náuseas con socios como Otegui y Rufián. El expresidente de Ciudadanos dice que no puede hacer equidistancia entre los líderes del PSOE y se posiciona con el modelo que defiende Pablo Casado. Y Edmundo Val viene a decir lo mismo. Dice... El Gobierno quiere impulsar antes de fin de año, esto en otro tema, no los presupuestos. Dice Edmundo Val sobre la reforma del Poder Judicial. La nueva reforma de PSOE y Podemos dejaría al Poder Judicial descabezado. Avisa Edmundo Val. Pero vamos a empezar con los presupuestos, ya que tenemos a un miembro de Ciudadanos. Lo de la estrategia de Inés Arrimada, ¿ha salido bien? ¿Ha salido mal? ¿O sabía que el resultado final iba a ser el que ha sido? Es decir, pacto con proetarra y golpista por parte de Pedro Sánchez. Hombre, obviamente esa posibilidad estaba ahí. Ya sabemos cuál es la querencia, esto como en términos taurinos, ¿no? Efectivamente, la querencia de Sánchez por Esquerra y por Bildu está ya totalmente confirmada, y yo creo que en cualquier caso, y por encima de todo, y esto lo pienso como Carlos Hermoso, ya no es que sea un posicionamiento del partido, creo que se ha hecho un servicio muy importante a la democracia española, y lo voy a explicar. Yo creo que ha reventado totalmente el posible discurso que en un momento dado nos enfrentó a él Sánchez, ¿no?, de que no tenía más remedio que para sacar adelante la legislatura pactar con estas fuerzas de disgregación totalmente antisistema, como digo, etarra, golpista, de la peor ralea desde el punto de vista político. Ya eso no lo puede sostener Sánchez. Sánchez ha tenido la posibilidad de pactar con una fuerza constitucional que ha estado aguantando carros y carretas y sentado en la mesa hasta el final, y ha decidido, teniendo otras posibilidades, de pactar con estos señores. Creo que el discurso lo ha reventado. Esa es la contribución muy importante desde el punto de vista, digamos, constitucional, de las fuerzas constitucionalistas, que es que Sánchez queda sin careta frente a los ciudadanos españoles, donde, teniendo otras alternativas, reitero, ha preferido pactar con el frente que le hizo presidente del gobierno, con ese frente o con ese gobierno, con esa mayoría Frankenstein, ¿no?, que fue el que le invistió como presidente del gobierno, sin trabajar otras líneas ni moderar su discurso, que yo creo que siempre hubiera sido positivo para España. ¿Consideráis que la estrategia de Ciudadanos ha sido la correcta? Paco, ¿tú cómo lo has visto? La postura de Inés Arrimada desde el minuto 1 hasta ahora. En principio sí, hasta un momento determinado. Quiero decir que inicialmente, bueno, tú puedes ofrecerte y decir, puedes contar con nosotros para sacar adelante los presupuestos. Sin embargo, la imagen que ha dado Inés Arrimada ha sido de un continuo que si venga, de forma que no ha revalorizado o no ha puesto, o como se dice ahora, en valor lo que era la posibilidad esa, porque llega un momento en el que incluso se han mofado de Ciudadanos en el Congreso, ¿no? Yo me recuerdo la intervención de Echenique, ¿no? Quiero decir que todas las cosas tienen que tener un límite. A partir de un momento es como diciendo, mira, si quieres me llamas, pero ya no voy a seguir ofreciéndome. Es decir, que ha sido una oferta excesiva. A mí no me parece mal la idea, pero insisto que se trata de una cuestión temporal. La rentabilidad que vaya a tener esta postura de Ciudadanos, pues no lo sé, pero muchas veces cuando llegan las elecciones este tipo de cosas se olvidan, este tipo de gestos, y se ha arriesgado demasiado. Y ahora mismo, bueno, pues un partido que esté en el centro no viene mal, viene bastante bien. Así que, por tanto, creo que se ha arriesgado en exceso. Y yo, desde luego, políticamente hubiera cortado a partir de un cierto momento para no llegar a esa mofa que a veces se ha producido. Me parece además una mofa descarada y, por supuesto, de muy mal gusto,
y porque han estado picando para ver si saltaba la portavoz de Ciudadanos y la dirigente de Ciudadanos, ¿no? Hasta ahí eso es lo que yo puedo decir ahora mismo. Sí, me Paco, un inciso. Efectivamente, estoy con el compañero Paco, que efectivamente ha habido momentos en que eso ha podido parecer así, y a lo mejor ha sido así, y nos ha podido resultar doloroso. Pero como ha explicado Inés en multitud de ocasiones en Mundo Val, y creo que pensamos mucho, lo que estaba en juego en este momento en España son cuestiones de tal gravedad que, bueno, ese ninguneo o ese sabemos también que en el gobierno hay tensiones, quiero decir, obviamente el ala más agresiva del gobierno, ¿no? Podemos estaba interesado en hacer saltar totalmente esas negociaciones, mientras había otros sectores en el PSOE, pues aparentemente más afines a escuchar las voces de Ciudadanos, ¿no? Era tanto lo que había en juego que yo creo que hemos hecho bien, si cabe, si había que decidir entre levantarse de la mesa y soportar eso por el bien de España, me parece que se puede pasar ese mal rato o ese ninguneo, ¿no? Siempre quedando muy claro que los que se han levantado de la mesa han sido ellos, o mejor dicho, por no ceder a las pretensiones de Ciudadanos de un presupuesto moderado, un presupuesto para las clases medias, un presupuesto que ayude, digamos, a España, a este gobierno, a gobernar a España en esta difícil situación, pudiera ser hasta el final admisible. ¿No ha sido así? Pues, por mi parte... Sí, Paco. Solamente añadiré una cosa, que también hay que ver la estrategia a medio y a largo plazo. Y si esto no es rentabilizado por Ciudadanos, pues puede ir a la desaparición. Y por tanto tienes que pensar siempre políticamente, no solamente en el efecto inmediato. Si se quiere ir de mártir, se puede ir de mártir, pero si vas de mártir, tiene que ser porque sabe que vas a desaparecer. Si no, siembra para un futuro. Lo mismo que en su día, por ejemplo, Felipe González se fue, dimitió como secretario general y después volvió dentro del partido en la gloria. Es decir, y en las tácticas militares pasa eso. Muchas veces se dice, vamos a retroceder, vamos a huir de momento. ¿Por qué? Para rearmarse. Y a veces, bueno, pues es conveniente hacer ese tipo de estrategias. A mí me gustaría saber, en este trámite de negociación de presupuestos, qué ha hecho el Partido Popular y Vox. Porque, salvo... yo no sé qué iniciativa han planteado en todo este tiempo. Si se ha escuchado a Pablo Casado decir algo sobre el presupuesto, que está escondido. Eso también hay que hacérselo mirar. ¿Quién ha estado realmente frente a este presupuesto, frente a las políticas populistas que se presentaban? ¿Quién ha sido realmente oposición pese a nuestro leve peso político? Ha sido realmente Ciudadanos, aunque sea con la dinámica negociadora, pero ha estado planteando cosas, los demás no han planteado nada. Paco Velasco, ¿cómo ves la posición de Ciudadanos? Bueno, vamos a ver. Yo, en primer lugar, señalo que he tenido la fortuna de compartir varias tertulias con dos reputados miembros de Ciudadanos, como son Carlos Hermoso y Paco Lagares, cuyas exposiciones me gustan, no obstante sus contenidos en algunos momentos, como el presente, no son de mi complacencia. ¿Y por qué lo digo? Pues porque cuando Carlos se refiere a la actuación de Ciudadanos, en este caso de los presupuestos, se refiere al Ciudadanos que preside Inés Arrimadas y que tiene todavía el apoyo de Garicano. Pero, ¿dónde está el Ciudadanos que se llevó las elecciones catalanas de la mano de Albert Rivera, de Girauta, entre otros? ¿Cuál es el ciudadano? Ya no están. No, pero la ausencia física no quiere decir que no tengan presencia moral, presencia electoral, presencia personal. Y yo, cuando escucho Ciudadanos, no veo solo a Arrimadas, veo a Albert Rivera y lo que Albert Rivera aportó a la política española, y para mí fue extraordinariamente importante. El aferrarse Inés Arrimada a esta postura, yo no participo en absoluto de ella. Y no participo, Carlos, entre otras cosas porque cualquier prospectivista, cualquier analista político que se suba a la azotea, a la atalaya, como yo suelo decir, no tiene más remedio que contemplar lo que aquí hemos venido diciendo reiteradas veces, que el gobierno de coalición
es el que forman Sánchez e Iglesias. Y ese gobierno de coalición constituye, desde mi punto de vista, una mafia organizada para pervertir la política española y regularla al estilo más criminal, insisto, criminal, no como asesinato, ojo, como crimen próximo al que Fidel Castro perpetró durante años en Cuba, al que Maduro perpetra y antes Chávez en Venezuela, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué esperaba Ciudadanos? El Ciudadanos de Arrimada, porque Albert Rivera lo dejó claramente, yo con este no me junto porque este es un mequetrefe que engaña. Entonces, es que Arrimadas tenía menos inteligencia y menos capacidad analítica que Sánchez, que Rivera, en absoluto. Simplemente que se metió en un atajo del que difícilmente ha podido salir bien parada. ¿Por qué? Porque los hechos son tozudos y no había más que conocer al personaje, a los personajes, para saber que la organización de la investidura quiere perpetuarse en el poder el tiempo que sea posible por encima de cualquier valor, de cualquier derecho. Y mira, no sé si ha sido Paco Morán o alguno de vosotros dos que habéis intervenido hasta ahora quien ha hablado de náusea, refiriéndose a... Albert Rivera lo ha dicho esta mañana. Mira, la palabra náusea tiene muchas connotaciones, pero a mí me rememora inmediatamente la novela de Jean-Paul Sartre, del mismo nombre, La náusea. Y Jean-Paul Sartre decía que la vida, después de una guerra, en este caso, después de una pandemia, es un vacío pervertidor. Y en este vacío pervertidor, lo que pasa es que el orden constituido, en este caso el orden constitucional, cae, sucumbe ante el caos. ¿Y qué pasa cuando hay caos? Que crea angustia. ¿Y qué pasa cuando la angustia se apodera de la ciudadanía? Que crea miedo. Y cuando hay angustia y hay miedo, hay un pálpito que dice, ¿vomito? Ante la náusea, ¿vomito o no vomito? Y yo siempre digo que el vómito es liberador, porque hiperventila, porque reduce la presión sanguínea, porque aunque sea dialéctico como estamos haciendo ahora o por escrito, el vómito libera de estas presiones, de este asco, de esta náusea que provoca este gobierno de Iglesias, de Sánchez y de los secuaces. Y ya me concreto en los presupuestos, que era el tema central de esta primera intervención. Estos presupuestos, como en todo procedimiento, hay que tener dos temas presentes, los sujetos. Los sujetos del gobierno, desde mi punto de vista, está constituido por maleantes políticos. Desde el primero hasta el último. Desde Calviño, que antes no sabía si votar a favor de los presupuestos, en su foro interno vota en contra de los presupuestos, no se atreve a hacerlo porque es cobarde como pocas personas he visto en mi vida, desde Calviño hasta Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, siendo de Podemos, está mostrando ya su lado más socialista. Ya se está apuntando al carro del posible cambio de gobierno que se va a formar tras la aprobación de los presupuestos. Ya se está apuntando al carro. Si estamos hablando de unos sujetos que son maleantes políticos y algunos susceptibles, sujetos ya de causas penales, que todo se verá en su momento determinado, vámonos al objeto. Unos presupuestos que como yo decía el otro día, en la última tertulia, son expansivos, pero expansivos al revés. Aumentan los impuestos, pero desmesuradamente incrementan el gasto. Si desmesuradamente incrementan el gasto y los ingresos están en babia, no están en ningún momento concretados, ¿qué pasa con el déficit? Que va a dispararse. ¿Y qué dice Europa, la Unión Europea, con respecto al déficit español? Que es el mayor de la Unión Europea. ¿Que cuándo se va a pagar este déficit? Ni se sabe. Pero hay un punto que hoy he leído del economista García Lacalle. Resulta que en estos presupuestos tan nauseabundos no existe un
una partida destinada a pagar los ERTES. No existe una partida, es grave, ¿eh? Que unos presupuestos, en un momento en el que los ERTES agrupan a casi 1 millón de trabajadores, no hay un presupuesto dentro del Ministerio de la Seguridad Social, que es donde debe de estar, un presupuesto, una partida para los ERTE. Oiga, ¿a qué estamos jugando? ¿A quién pretendemos engañar? Por eso yo digo e insisto, o la Unión Europea nos salva de aprobar una transferencia de 140.000 millones de euros a nuestro país, porque es entregárselo a unos maleantes y la mayoría de ese dinero va a terminar en una calle que yo me sé de Galapagar. Enrique, sí, ahora luego sigue. De momento que controle Europa, sobre todo porque aquí hay una partida muy, muy importante para comprar la paz social de la que tanto ha hablado Paco. No hace falta ser ni psicólogo, ni economista, ni abogado, ni politólogo. No hace falta ser nada de eso para saber cómo se compra la paz social comprando a los sindicatos. Ya están comprados. Luego vamos con esa noticia. Enrique. A ver, después de lo que he escuchado, yo, desde luego, yo estoy muy de acuerdo con Paco, Paco Revuelta, en lo que ha dicho del exceso de Arrimadas, ¿no? Pero no comparto para nada lo que mi amigo Carlos dice de que Ciudadanos ha hecho algo bueno por España. Yo no lo veo. Vamos a ver. La situación que tenemos ahora mismo con este gobierno Frankenstein viene de una moción de censura donde Ciudadanos se puso de perfil. Prosperó la moción de censura, llegaron los viernes sociales, llegaron las elecciones, ganaron. Bueno, después de haber ganado, o sea, no se formó lo que fue el gobierno, no hubo acuerdo, después hubieron otras elecciones y tenemos ahora este gobierno Frankenstein. Estos presupuestos, al fin y al cabo, como dice Carlos, que ya se le ha quitado la careta a Pedro Sánchez ya no le queda ni la gomilla. Es decir, que no hablemos de careta, porque Pedro Sánchez, la careta se le cayó ya hace mucho tiempo. Ya sabemos quién es Pedro Sánchez, qué es lo que quiere Pedro Sánchez y qué es lo que está haciendo Pedro Sánchez. Pequeños golpes de Estado o microgolpes, que es lo que están haciendo a través del señor del Moño. Tenemos una visión pijo progre, que es mucho gasto de público, diciendo porque es que elevando los impuestos, porque claro, es que eso es lo que viste, hay que quitarle al que más tiene para darle al que no tiene, pero es que después eso es mentira, eso es una falacia. Cuando se le clava y se le da al que más tiene, huye y no invierte, y entonces nos encontramos con que esto se queda hecho un desierto. Con lo cual yo entiendo que esto era previsible. Inés Arrimadas, como bien dice Paco, con ese criterio, se ha dejado querer mucho. Se ha dejado oír mucho. De tanto es así, pero es que no solamente ha sido Ciudadanos el hazme reír dentro del hemiciclo, sino es que ha sido el hazme reír en la calle. Todo el mundo lo llama el pollo de la veleta, para donde mira, si mira para la derecha, mira para la izquierda, mira para la derecha, mira para la izquierda. Creo que si hubiera sido... una simplificación muy injusta. Eso es lo que dice la gente en la calle, Carlos, y tú lo sabes también como yo, porque tú lo escuchas. Hay que profundizar. O sea, que yo no estoy haciendo, ni lo estoy haciendo propio. Estoy diciendo lo que dicen. Es decir, yo entiendo que Ciudadanos cuesta muchísimo trabajo ser de Ciudadanos. Eso lo explicaste tú. Lo explicaste tú, además con un muy ejemplificativo. Yo soy del Madrid, me pongo la camiseta del Madrid. Yo soy del Barcelona, me pongo la camiseta del Barcelona. Yo soy del PP, me pongo la camiseta del PP. Soy del PSOE, me pongo el puño y la rosa. Pero soy de Ciudadanos y ahí cuesta porque no tiene el espacio. Yo soy del juego bonito. Está bien que la estrategia política sea buscar un espacio, pero hombre, un espacio dejándote querer tanto tiempo y tanto sentarte con Pedro Sánchez y tanto Pedro Sánchez cuando sabíamos ya casi todo el mundo que Pedro Sánchez le iba a dar la manita y le iba a dar un besito a Otegi y una manita a Rufián, pues me parece a mí que esa ha sido una pérdida de tiempo que le va a costar a lo que es la imagen. Enrique, en la anterior legislatura el problema fue cerrarle totalmente la puerta, lo criticado fue cerrarle totalmente la puerta a Sánchez, como reiteradamente hizo Rivera. Aquí siempre nos pasamos o nos quedamos pero cortos. Es que Rivera en ese momento es cuando debió de pactar con Sánchez, porque si hubiera habido una mayoría, como que no era posible. Lo sabemos, igual que ahora estamos diciendo, ese pacto
no lo quería Sánchez. No lo quería. Con Hubo Rivera no. Hubo una oferta por parte de No lo Rivera. quería. Hubo una lo está oferta por diciendo, parte de que hubo una Rivera. oferta, Lo Ni hizo siquiera. o fue una Enrique- oferta inaceptable. Enrique lo dijo. Inaceptable, con las lo tres dijo- condiciones, es que ya lo dijo muy con- sencillas con condiciones. Con Rivera, ¿no? ¿Cuántas ¿Eh? veces lo dijo en el Que Congreso? era no freír impuestos a las clases medias. Pues eso fue. El eso tema fue de al Navarra. final, pero ¿eh? escúchame, pero eso fue al final lo que provocó que tengamos. Sabéis, igual, Enrique, no puedes argumentar una cosa y la contraria. Si estamos criticando la postura de Arrimadas, de tener la mano tendida y decir, todos sabíamos desde el principio lo que iba a ocurrir. Bueno, No, yo estoy diciendo lo contrario. estamos hablando estamos criticando las dos cosas. Estamos criticando cuando desde un principio Albert sabía lo que iba a ocurrir. Ese pacto no era posible. Iván Redondo quería ir a elecciones porque le dijo a su asesorado que iba a sacar más representación. En eso se equivocó. Date cuenta que tenía a Podemos entrando ni siquiera en el gobierno, entrando a nivel de, creo que era de secretario de Estado o incluso por debajo. Y dijo que no. Y luego los ha tenido que meter hasta en la vicepresidencia. O sea, date cuenta de lo que cambió el escenario. Rivera efectivamente hizo eso, sabiendo que con este hombre un auténtico taur, un destructor de está más España, claro, un tal no eso sé está- cuánto. eso está Le dijeron, clarísimo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia no es tan grande, en el sentido de que hemos llegado hasta el final con la mano tendida para llegar al mismo sitio. No hay posibilidad de nada porque este señor no quiere nada. Esto es un pacto de la izquierda más radical con los que odian España y todo lo que significa, para, como dices tú, y estoy de acuerdo contigo, con microgolpes de Estado, un plan preconcebido. Quedan 3 años de plan, Y van a desmontarlo. darle la vuelta Van a lo que desmontarlo. conocemos por España. Van a desmontarlo. A ver si le damos todo. un- Pero hay una cosa que has dicho que también se me olvidaba, que era que ha hecho el PP y que ha hecho Vox con el tema del presupuesto. Una moción de censura. Bueno, no. Lo digo, en este tiempo, Yo una estoy moción de hablando censura. de los presupuestos, pero ¿qué van a hacer Vox? Pues yo creo que Vox y PP está en la línea que dice Paco. Yo tengo mi postura. Si quieres que te apoye, dímelo. No le nego nunca la mano, Pablo Casado, a Sánchez para negociar unos presupuestos. Hombre, yo te digo que Impensable que Arrimadas con Abascal 10 lo haga. Pero Pedro Arrimadas con Sánchez, 10 diputados, Abascal, estado. el de Pablo Casado sí le tendió la mano a Que Ciudadanos Pedro con 10 Sánchez. diputados Vamos a ha ver. estado muchísimo más en los medios Pero- en estos meses pero que el no ha Partido hecho, Popular, pero no y me eso hables, no es pero, normal. pero eso no es hacer oposición, Carlos. Diga lo que tú quieras, Eso eso es no es hacer hacer oposición. Eso es oposición intentar negociar. tendiendo la mano. Bueno, tendiendo la Eso mano. es negociar, no es hacer oposición. Hacer oposición tendiendo la mano. Hacer oposición Porque es cuando no hablamos de apoyar el náusea, estado de como alarma habla que el amigo Paco de apoyó náusea, Ciudadanos. Más náusea que le da Arrimadas, Sánchez seguro que no le da a nadie. Por eso digo, ahora, si hay que pasar náuseas por España, igual España merece que Porque se el pasen ciudadano náuseas. apoyó a Sánchez en el estado de alarma cuando no tiene por qué, vulnerando la ley, vulnerando la Constitución. ¿Por qué? Bueno, fue un ¿Por qué? posicionamiento que se ¿Eso es un tomó. posicionamiento? Pues lo Es que un no posicionamiento de empezar a tender, es lo que- intentar tender puentes. Bueno, que os engancháis con rompiendo, eso. rompiendo, Se quedó rompiendo lo el que- Estado y rompiendo la Constitución y cargándote la legislación. Yo creo que ya estamos en otro escenario. Los Eso ya- microgolpes de Estado, se puede traducir, aunque hay algo inviolable que es la Constitución, que igual no permite ni un microgolpe de Estado, La por muy Constitu- pequeño que sea. La Constitución se puede vulnerar a través ver. de como lo están haciendo por caminos y por vericuetos. Eso está claro. Sí, vamos a ver, la situación que tiene España ahora es una situación muy preocupante. Es un estado débil. Por ejemplo, es una situación inestable. No hay un poder fuerte. Lo que tenemos es un poder en manos de secesionistas, separatistas y además que vienen a hacer daño, verdadero daño para obtenerlo ellos. Incluso están yendo contra sus propios actos. Es decir, ellos mismos están atacando la autonomía de Madrid. Es que es inconcebible. La situación que estamos viviendo jurídica y de inseguridad jurídica que tenemos en España es insoportable. Y eso lo estamos viendo al día, por lo menos los juristas sí lo estamos viendo. Y nos estamos escandalizando. Los vericuetos que están haciendo, las porquerías que están haciendo con el tema de la legislación, las vulneraciones permanentes de la Constitución española. Y todo esto, el problema que tiene todo esto, es que hay derechos fundamentales que se tocan y quedan en poder del Ejecutivo, que es lo que siempre se ha peleado. Y cuando existe una Carta Magna, es para evitar que individuos como estos, que son los que están gobernando, toqueteen los derechos individuales y personales de cada persona.
y nos respeten. Esto es lo que vamos a llegar. Al final estamos encontrando que se está hablando mucho del Valle de los Caídos y del movimiento de la momia de Franco, y resulta que van a ser todavía peor que aquellos 40 años con el tema de la lesión y la limitación de las libertades. Nos están persiguiendo ya prácticamente, no se puede hablar en las redes, nos tienen censurado. Y la censura y el Ministerio de la Verdad, ¿quiénes son ellos para decir la verdad? Es decir, todo esto va enfocado a lo que están haciendo y se proyecta en los presupuestos generales del Estado. El presidente que más ha mentido, el presidente español que más ha mentido, ahí están los vídeos. O sea, no hace falta, volver a decirlo. Es que sí, ahí están los vídeos de Pedro Sánchez prometiendo algo que después no cumple. Recuerdo que Javi nos pone ahí impresionado en la parte inferior de la imagen el Twitter de Antena Huelva, porque cada programa hacemos una encuesta. Y la de hoy es una pregunta que hacemos: oye, ¿quién considera que va a ser el próximo secretario o secretaria general del Partido Socialista Obrero Español? Ahora está en manos de una gestora. Queda tiempo, 8, 9 meses, se calcula, o 10 meses. Hemos puesto 3 nombres. Maru Lemón, que es la presidenta de la Diputación, María Márquez, diputada autonómica, y Gabriel Cruz, alcalde de Huelva. Entráis en la página de Twitter de Antena Huelva y podéis votar. Dicho esto, si quiere decir alguna cosita más, nos metemos ya sobre la cifra de paro que ha vuelto a subir en noviembre. Paco, ¿alguna cosita más que quiera, por alusiones sobre lo que han debatido Paco y Carlos? Que tengo también que, digamos, echarle un capote aquí al amigo Carlos, porque no, en el sentido de que cree firmemente en lo que está diciendo y se le nota, y sí, eso nota, también, sí, y esa sinceridad sí se nota. Creo que tiene que ser loable, ¿no? Aunque se pueda discrepar, pero bueno, se ve que él está defendiendo a su partido y además está convencido de lo que está diciendo, ¿no? Porque yo me he mostrado, bueno, pues diciendo que no me ha parecido, ¿no? Pero sin embargo él lo ha defendido y lo ha defendido bien. Lo mismo que Enrique, todas las cosas lo ha dicho y lo que le hemos dicho el resto. Yo lo digo porque lo creo, yo realmente... Exactamente, ¿no? En este momento soy solo un afiliado de Ciudadanos, o sea, yo ahora mismo no ostento cargo alguno, con lo cual no me siento vinculado por ningún posicionamiento. Lo digo de verdad y yo creo que se nota porque lo creo firmemente. Y de todas maneras, no se esconde además. En relación también con lo que ya está diciendo Enrique, una pequeña cosita, ¿no? Y es lo siguiente, es que el populismo precisamente actúa de esa forma. O sea, si uno analiza los populismos, no solamente del que tenemos aquí en España, sino que está en otros países, hay un mecanismo que es el siguiente, es decir, las leyes se aparcan porque lo importante es lo que decida el líder o decida el partido que está en el gobierno, y entonces se subyuga lo que es la normativa vigente en pos de una creencia de que es lo más, digamos, lo más democrático, cuando eso es una falsedad. Un Estado democrático realmente se tiene que sustentar en unas leyes en las cuales se pueda uno confiar, no que uno vaya, sino que el líder de turno o el gobierno de turno la vaya sorteando a su manera, ¿no? Y quizás de esto podremos hablar un poco más cuando lleguemos al tema de lo del Consejo General del Poder Judicial. Entonces ya... Eso es preocupante para los juristas, bueno, para todo el mundo, ¿no? No, pero para no solamente los juristas somos los seres más incómodos que hay en un Estado cuando esto ocurre. Porque estamos permanentemente denunciando. ¿Qué ocurre? Que hay muchos juristas que también están pañaguados por el poder y se callan la boca. Pero bueno, ahora hablaremos del tema. Bueno, Pedro Sánchez había prometido la creación en los próximos meses de 800.000 puestos de trabajo. Ha subido el paro en el mes de noviembre, no lo hacía desde hacía bastante tiempo, y nos encaminamos a casi los 4 millones de parados, ojo, 4 millones de parados, sin contar a casi 800.000 españoles que están metidos en los ERTE y que acaban ya en enero, aproximadamente principio de febrero, parece que acaba. O sea, nos podríamos ir una vez que pasen las Navidades, que igual se anima un poquito en el mes de diciembre, pero ojo que la cifra de 5 millones de parados en España ondea por el horizonte cercano. Y esto es preocupante. Lo de los 800.000 puestos de trabajo no lo creéis ninguno. Esa es la segunda vez en la historia que escucho 800.000. Lo dijo Felipe González en el 800 o 1.000 puestos de trabajo. En el 82 también lo dijo Felipe González, ¿te acuerdas? Con aquella campaña electoral. Era su promesa estrella. Voy a dar simplemente un dato de los que llamo de información y no de opinión. Unas declaraciones suyas que, como las que suele dar, indican el grado de falsedad, de mentira que adorna a este personaje nefasto. Declaraciones suyas el 1 de noviembre de 2019. El COVID podía estar ya en el aire, pero no se conocía.
todavía no había estallado el COVID. Luego, no se puede atribuir al COVID lo que voy a decir ahora. Sánchez prometió en esa fecha la creación inmediata de 300.000 puestos de trabajo. Pero ¿cómo puede prometer algo que sabe a ciencia cierta que ni con pandemia ni sin pandemia tiene capacidad para generar esos 300.000 puestos de trabajo? Si esa mentira en plena efervescencia del estado de bienestar se ha demostrado como una gran falsedad y un gran engaño a la ciudadanía, la actual, hecha en octubre, indica que este hombre no tiene límite, no tiene freno, no tiene paro, no tiene algo que le invite a reflexionar y a rectificar su engaño continuado. 800.000. Bueno, con que no lleguemos tras los ERTE a los 6,5 millones o 7 millones de parados, nos daremos con un canto en los dientes. Yo apuesto que vamos a superar los 6 millones de parados en poco más de 3 o 6 meses. Estoy absolutamente convencido. Entonces, ¿qué mentira me quiere contar este maleante político que se llama Pedro Sánchez? Ninguna más. La subida del paro, el análisis sobre la subida del paro. Yo voy a discrepar de Paco, porque creo que Pedro Sánchez acertó en noviembre de 2019. Acertó, consiguió 800 o 1.000 puestos de trabajo que son sus asesores, que tiene a todo pagado. Con lo cual, estamos hablando, han metido todo, acertó con las cifras. Es decir, ¿cuántos asesores tienen? 300.000, ¿no? Bueno, está cercano, pero yo digo cercano. Bueno, sobre la subida del paro. No te ha acusado ninguna 2021. sorpresa, ¿no? Yo creo que estamos hablando de personajes, no se puede decir de otra cosa, que desconocen total y absolutamente lo que es el proceso de creación de empleo, lo que es levantar la chapa de un negocio, lo que cuesta dar de alta a un trabajador en la seguridad social, la de bocados, que tú lo sabes bien, Paco, que hay que dar en la calle para sacar adelante una pyme, cualquier pequeño negocio, y también los grandes, ¿por qué no? Porque de esas pymes luego crece también y se convierte en nuestro tejido industrial, ¿no? Esta gente lo desconoce. Cuando habla de 800.000 puestos de trabajo, será seguramente abrir el grifo del dinero público y crear, claro, de la nada, pues como los hay en Cuba o como los hay en Venezuela, como tal, ¿no? Tú ibas a Cuba, yo he tenido la fortuna de estar en Cuba y veía, bueno, pues que había en una oficinilla y tal, pues había 7 o 8 personas dando vueltas, ¿no? En un sistema productivo eficiente, con una única persona, se daría mejor ese servicio que está. Esto es lo que conoce esta gente. Lo desconoce absolutamente porque no está en su formación. No está. Entonces, me produce pavor. Y la situación es dramática. Obviamente viene dada por la pandemia, pero la mala gestión, la falta de seguridad jurídica, como me ha dicho Enrique, los continuos cambios de rumbo, el que tengamos una serie de personajes que no tienen ninguna credibilidad, ni nacional ni internacional, de traer las inversiones, dan miedo. Cualquier persona que esté a los inversores con esos 5 euros, por decir, pensando en invertirlo en cualquier otra cuestión, se los va a guardar en el bolsillo. Claro, siempre. Ese es el problema que tenemos en España. ¿Cómo está ahora mismo todo el mundo? No tiene credibilidad. El dinero, el poco o mucho dinero que haya en España, en posiciones absolutamente defensivas, porque con estos personajes no se puede uno jugar a los cuartos. ¿Quién invierte, ¿Quién invierte en España? ¿Quién invierte? Es que es una tragedia, que es una tragedia. Nos coge, como decimos, en la situación más crítica, con los peores al mando. Ni un mono con 2 pistolas. Me da más tranquilidad un mono con 2 pistolas que esta banda, y quedan 3 años de banda. Entonces, no sé. Paco, vamos a pensar en la reconstrucción. ¿Opinión? Pero... Bueno, mi opinión, en principio, lo de los 800.000 puestos de trabajo, es que, vamos a ver, la gente aprende en función de cosas pasadas. ¿Le ocurrió algo a Felipe González porque prometieron los 800.000? No. Siguió ganando elecciones. Es decir, y claro, ante ese refuerzo, pues yo, si en un momento determinado a mí me viene bien decir no 800.000, si quiero decir también 3 millones de puestos de trabajo, los digo, porque después no me va a pasar factura. Esas son cosas reales que pasan en las personas y en las sociedades. Esa es la primera cuestión.
pero yo completaría un poco lo que ha dicho Carlos en el sentido, dice, es que no saben, es que a lo mejor saben y les da igual. ¿Por qué? Pues sencillamente pues porque todo aquello que dificulta la política que ellos quieren seguir, o más bien el mantenimiento en el poder, porque no hay que olvidar que tenemos a dos personas que son megalómanas absolutas y que tienen una ambición de poder. Y lo mismo que antes he utilizado el verbo subyugar, lo digo también en relación con esto. Es decir, cualquier tipo de medida que hacen es precisamente para conseguir ese mantenimiento en el poder. Sí. Y eso lleva a este tipo de pactos que se han producido en relación con los presupuestos generales del Estado. Que venía RC y le decía esto, toma, aquí lo tiene. Que venía Bildu de esto, aquí tiene, toma. Importante. Y al final, efectivamente, en el tercer trimestre pues nos encontramos con que el paro está casi en 4 millones, que hay que se sepa, según el Instituto Nacional de Estadística, un 16 y pico, 26% en España de paro, pero resulta que en Andalucía, que siempre nos llevamos la peor parte, resulta que hay casi 8 puntos de diferencia con lo que es la media del Estado. Y lo mismo en el PIB, es decir, que mientras el PIB, por ejemplo, lo tengo aquí anotado, ¿no?, de España es 26.430 euros, resulta que el PIB en Andalucía es de 19.000 y pico, tan solo de euros, como siempre, ¿no? Y esto afecta a muchas cosas, es decir, que si en toda España, en todo el Estado español, va a haber un paro muy importante que seguramente va a crecer, porque ya digo que les da igual, que no, aunque lo sepan, ¿eh? Sí. Tú dices que lo sepan, y es posible que algunos no lo sepan, pero que otros lo saben, como quien no sé quién la ha nombrado, nadie, Calviño, no me acuerdo si has sido tú, ¿no? Seguro que lo sabe. Es decir, yo creo que es una mujer que está preparada, pero claro, se somete a lo que son los dictados de dos señores que lo que pretenden sencillamente es continuar en el poder. Sí, lo que dice Paco. ¿Pactan con los proetarras y con los golpistas por convencimiento porque es lo mejor para España? No. Pactan porque si no lo hacen pierden el poder. Así de sencillo, lo veo yo. Opinión. Afortunadamente, como cosa positiva, no todos los centros de poder están en manos del gobierno. Y ahí tenemos... Menos mal. Y ahí tenemos Andalucía, y ahí tenemos Madrid, que está siendo fieramente atacada. Sí. Increíble, ¿no? Incluso, y asediada. Incluso por los sindicatos, que no se ven por ningún sitio de España, se ven los sindicatos porque son modelos que tienen ellos necesariamente que hacerlos fracasar, mientras que haya esos centros de poder donde haya esperanza, y yo creo que en Andalucía, y lo digo francamente porque así lo creo, yo creo que los datos, hasta que llegó la pandemia, los datos de crecimiento industrial de Andalucía, de aumento del empleo, pero ahora iremos con ello porque se han cumplido nacional. 2 años. Se han cumplido 2 años, ayer fue, 2 años del gobierno PP Ciudadano. Luego vamos con eso. Bueno, tenemos que hablar también de natalidad, porque digo, bueno, ¿quién va a pagar las pensiones si no nacen niños en España? Y las personas cada vez duran más. Pues tremendo. ¿Quién va a pagar si no nacen niños? Luego hablaremos un poquito de natalidad. Bueno, los autónomos y profesionales. Tiene 6 niños. 7 niños. 7 hijos. Tío valiente. Pues nada, los hijos de Carlos. Es un tío valiente. Bueno, un textito que he hecho yo aquí también tiene que ver con los presupuestos. Así se compra la paz social y el silencio de los sindicatos mayoritarios. Los sindicatos se perfilan como uno de los grandes ganadores de los presupuestos diseñados por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para 2021. El Congreso apoyó ayer una enmienda pactada por PSOE, Unidas Podemos y toda la caterva, ¿no? Esquerra, los golpistas, etcétera, los proetarras, que incluye aumentar en 5 millones los fondos para subvencionar a las organizaciones sindicales. Estas elevan en más del 50% los 8 millones que preveían los presupuestos y que venían recibiendo las centrales desde 2013. En 5 años, con esta nueva medida, duplica la subvención. Bueno, nada más, sigue la noticia, pero no quiero aburrirle. En fin, que van a cobrar el 50% más en subvenciones y en prebenda los sindicatos de lo que lo cobraban hace con los presupuestos de Montoro, para que os hagáis una idea. En fin, aquí están quienes han aprobado esto, pues 191 votos a favor. En fin, PSOE, Podemos, los golpistas, toda la caterva, los nacionalistas gallegos, etcétera. Esto le indigna. Existe. Una lanza en favor del sindicato CSIC, que no es partidario de subvenciones a los sindicatos. Ojo, CSIC no quiere subvenciones a los sindicatos, cada uno en su sitio. Paco, ¿qué te parece
Esto es comprar la paz social, ¿no? Así de fácil. No, eso es comprar la paz social con el dinero de los contribuyentes. Y esa paz social no va a generar un estado de bienestar. Ya estamos provocando un estado de angustia, que es el que yo antes me refería con la náusea. ¿Por qué? Porque estamos abocados hacia un estado en el que trabaja es tonto, el gandul se encumbra, el que crea una empresa arriesga un dinero estúpidamente, el que no crea empresa y quiere trabajar no encuentra ese puesto de trabajo que se demanda. Estamos, repito, impelidos, abocados a un Estado venezolano, donde la igualdad se rige por el no tengo nada, de todo carezco, y en esa carencia absoluta presiden Iglesias y Sánchez. Hay un tema que yo quisiera poner de manifiesto porque estoy totalmente de acuerdo con los microgolpes de Estado que se están dando desde el punto de vista institucional, que es lo que hizo Chávez. Todo el mundo recordará que Chávez dio un golpe de Estado militar. Lo suyo fue un golpe de Estado militar. Al fracasar, besó la cárcel, salió de la cárcel y entonces, de manera inteligente, pero artera, ingresó en la esfera política. Y dentro de la esfera política, y teniendo en cuenta la cantidad de desvalidos económicos que existían en Venezuela, hizo como ahora está haciendo Iglesias. Entra en las instituciones, se apodera del pueblo que pasa hambre y pasa calamidades, accede a la presidencia y desde la presidencia de la República Venezolana deja el país en mantillas, asesorado, entre otros, por Monedero, Iglesias y toda su cátedra de la Universidad Complutense. Pues bien, esto es lo que está pasando ahora en España. Estos señores quieren perpetuarse en el poder porque saben que con 6 millones de parados, más las familias que no trabajan, tienen un granero de votos extraordinario para mantenerse en él. ¿Y qué hacen? Tienen controlado el Ejecutivo, tienen controlado el Legislativo y ahora van a por el Judicial. Después vamos a entrar en el tema del Judicial, pero no lo perdamos de vista porque es el último bastión democrático que les queda por conquistar. Y están en ello y después ya nos referiremos a ello. Pero lo que quería decir es que hay un tema que lo venimos señalando en las tertulias que hemos tenido anteriormente, y que es que el pilar más débil de nuestra democracia es la corona, porque es una persona. Aquí no tiene más contrafuertes, ni más arbotantes, ni más muros de contención que la democracia. Y la corona, al ser el más frágil, está pendiente de un hilo cada vez más desmadejado, ese hilo. Y ojito. Yo he leído, ayer leí en el Huelva Información algo que me hizo escribir un comentario como desembuche para que mi náusea no me la trague, sino que la vomite. Y es una declaración del coordinador actual de Izquierda Unida, y por eso lo relaciono con los sindicatos, que dice que es lamentable la actuación de la Junta de Andalucía de PP y Ciudadanos, que en 2 años no ha conseguido frenar el deterioro social, laboral y económico de los andaluces. Pero ¿se puede admitir tamaña desvergüenza en un político como Sánchez Rufo, que no tiene 2 dedos de frente como para argumentar cómo es posible que en 40 años de continuado mangoneo por parte del PSOE en la Junta quiere ahora que PP y Ciudadanos eliminen esa lacra de 40 años en 2? Pero hombre, ¿qué vergüenza política adorna su categoría dirigente? Es inadmisible. Bueno, pues esa tendencia, ese partidismo, ese fanatismo, ese ser hincha a toda costa, es lo que hace que este régimen constitucional esté en tengrengue,
que estos señores, los de Izquierda Unida, los de Podemos, los de Compromís, los de Juncker-Cat, los de ERC, los de Bildu, quieren cargarse el régimen constitucional, pero ojo, cargarse el régimen constitucional porque quieren una república y prefieren la república más loca a la democracia parlamentaria más liberal. Es la tercera república lo que tenemos enfrente de nosotros y por donde van las malas aguas, las aguas turbias, las aguas sucias de esta partida de criminales políticos que son los que yo estoy harto de mencionar y en ellos sigo. Bien. Bueno, vamos con la natalidad. Tú tenías ganas de hablar, ¿no? De que no se fomenta la natalidad en España y es una cuestión de número. Si no nacen niños, ¿quién va a trabajar en los próximos años? Es un tema que curiosamente no está en la agenda política, o sí está, porque bueno, hasta con los cambios de nombre de los ministerios tenemos, yo creo que tus oyentes ni siquiera lo sabrán seguramente. Han creado Hay un ministerio que es el de la transición ecológica y reto demográfico. Lo que no se sabe es de ninguna política que fomente la natalidad o facilite la creación de familias, porque hasta que se invente otra cosa, los niños normalmente nacen en una familia, no salen de un huevo ni bajan de una nave, ¿no? Solo apoyando a las familias, y ahora lo voy a exponer un poco, no solo desde el punto de vista económico, sino también hasta culturalmente, y ahí seguramente hay un déficit muy importante, es cómo se pueden traer más niños al mundo. España es de los países con más baja natalidad del mundo. Sí. Estamos en 1,25 niños por mujer, lo cual es una auténtica barbaridad. Eso significa tanto como, haciendo proyección del año 75, han dejado de nacer, en términos radicales, 20 millones de españoles. O sea, si suponemos lo que hubiera supuesto eso para el PIB de nuestro país, pues ¿en qué niveles estaríamos ahora mismo de producción, ¿no? Desde cualquier punto de vista. Pero bueno, voy a la cuestión en sí. Este bache demográfico, como definen algunos, este invierno demográfico, tiene unas enormes consecuencias para el sostenimiento del sistema. Este estado de bienestar que estamos acostumbrados y tal, no sé cuánto, si invertimos en la pirámide, si tenemos mucho más población pasiva que población activa, no se podrá sostener. Pensad en el gasto sanitario que hará falta en un país totalmente envejecido. Anciano, claro. Pensar en problemas que ya no son puramente económicos, sino que son hasta la soledad de las personas. ¿Vosotros sabéis que se ha multiplicado por 5 el número de personas que viven solas? ¿Vosotros sabéis el coste que supone eso? Sí, ayuda a domicilio, lo que ha pasado en España con las etcétera. residencias, con la pandemia, en un escenario de mayores más acompañados hubiera ocurrido. Todos los mayores que han muerto en la residencia, quiero decir, hay un montón de circunstancias que hacen insostenible el sistema a largo plazo. Esto nadie le pone el cascabel al gato, no parece que nadie esté muy interesado. Debo decir que Ciudadanos, de las iniciativas que presentó en la corta legislatura, lo que estuve yo de diputado, presentamos una ley de apoyo en las familias que era auténticamente revolucionaria, con medidas de conciliación, con medidas de apoyo a las empresas que se le bonificaran hasta el 100% de la cuota de la seguridad social durante las bajas, medidas de sostenibilidad, de teletrabajo, ya por entonces fomentarse lo más posible, intentar que los horarios insostenibles, porque bueno, España es el país, creo yo, del mundo donde salimos más tarde de trabajar. Esto no es compatible curioso, ¿verdad? con tener una familia. Quiero decir, las cuentas no salen. Es decir, las cuentas no salen. Y te digo, yo creo... Se habla mucho, efectivamente, de la precariedad, se habla mucho de la falta de estabilidad, porque es verdad que se empiezan a tener niños muy tarde. Se está ahora mismo en 32,2 de media la edad en que la mujer tiene su primer hijo. A más se retrase el momento de tener el primer hijo, obviamente menos edad fértil te queda para tener más hijos. Y si tú consultas, y esto en la calle, lo dicen las encuestas, la mayoría de familias le hubiera gustado tener más hijos, ¿no? Hay una serie de circunstancias, pero yo creo que hay también circunstancias de valores sociales. Creo que no ponemos en valor lo bonito que es tener una familia, lo bonito que es traer hijos al mundo, lo bonito que es eso y cómo uno recupera también mucho de ese esfuerzo dado. Una pregunta para Paco. Paco, ¿hay una razón psicológica o política del por qué hace 20, 30, 40 años? Yo creo que todos tenemos seguramente, yo tengo 5 hermanos, igual tú también, 5, Enrique, soy 5.
5, 4, ¿no? Vamos a ver, el tema del número de ¿Por hijos qué? ha sufrido a lo largo de la historia oscilaciones. Y puede sorprender. O sea, a mí me parece muy bien lo que está diciendo Carlos, que haya ayuda a la familia, del tema de la conciliación, ayudas económicas, indudablemente, buscar medidas para criar a los hijos. Yo creo que eso es totalmente necesario, ¿no? Pero ha habido esas oscilaciones. Yo me leí un libro así de gordo sobre historia de los comportamientos, los usos en relación con la salud, etcétera, etcétera, ¿no? De un francés, que ya no me acuerdo el autor, pero bueno, que me lo leí entero, ¿no? Y precisamente al hablar de esto, pues está hecho desde la Edad Media hasta nuestros días. Curioso. Y resulta que es muy curioso que hubo momentos en los que bajaba la natalidad y otros en los que subía. Y curiosamente, en más de una ocasión, la bajada de natalidad no se daban cuando había más problemas económicos. Al contrario, bajaba cuando había mejoría económica en la sociedad. Pues fíjate, yo consideraba que era al contrario. No, porque la gente iban buscando más disfrutar de la vida, y quiera que no, tener hijos supone una responsabilidad muy especial, claro, ¿no? Sí. Entonces es un tema bastante complejo. Hoy las mujeres que siempre han trabajan en casa, y también ha habido algunas que trabajan en otras casas, y en fin, siempre ha trabajado la mujer, ¿no? Pero también ese trabajo externo pues está, y se sabe que el desarrollo actual de cualquier profesión pues necesita una serie de años, y entonces la gente en ese sentido pues quieren asentarse, ¿no? Sea como abogado, profesión liberal, en un negocio, lo que sea, ¿no? La brecha realmente laboral o Acércate de género el micrófono, a ti está más cómodo. Está comprobado que la brecha laboral entre hombres y mujeres que existe, digamos que la progresión profesional que tienen las mujeres es idéntica, como es natural, a la de los hombres, pero cuando empieza su edad, digamos, de procrear, es cuando cae. Porque obviamente ese compromiso que tiene la mujer con la familia le perjudica en el mercado de trabajo. Entonces, claro, o facilitamos que las mujeres trabajen y sean madres. Se puede legislar para que no perjudique eso. Obviamente. Claro. Entonces, todo eso ya es necesario, que es muy complejo. Y ese dato, por eso lo he querido yo, al margen de que me has pedido que interviniera, pero lo iba a decir por eso, ¿no? Porque me leí aquel libro que me interesó muchísimo, cosas curiosísimas, ¿no? Acerca de una persona que se tiró un día entero para ver cómo iba cambiando su peso en una balanza, ¿sabes? Cuando comía, cuando estaba en ayuno, cuando hacía sus necesidades, etcétera, etcétera. Son curiosidades de los siglos pasados, ¿no? De cómo se iba descubriendo, ¿no? Entonces venía hablando de ese tipo de cosas. Por tanto, eso es un tema que desde luego lo tenemos que, socialmente y políticamente hay que desde luego tomarlo, porque está claro, si no hay nuevos hijos... Yo quiero hacer una pregunta, Paco, como psicólogo, también, si me permite, Paco. Sí, bueno. ¿Por qué tiene, en este momento, piensas tú, tan poco valor social, se valora tan poco lo que es tener una familia? O sea, ¿por qué es tan poco estupendo en ese sentido, ¿no? Y te digo, como elemento radical de esta situación, hay hoteles donde está prohibido ir con niños, adults only, quiero decir, los niños parecen que molestan, tú llegas a un restaurante con niños y te miran raro, quiero decir, oye, muchacho, que yo estoy aquí criando a estos niños a lo mejor para que te paguen tu pensión, ¿no? Vamos a ser más tolerantes hay muchos elementos sociales, ¿no? Así, o sea, ¿cuáles son los valores que se vienen implantando desde hace ya años, ¿no? Pues uno, delgadez, belleza, juventud, y todo eso encaminado a tener éxito. Y claro, los hijos, quiera que no, te hacen retirarte de muchas actividades, tiene unos sacrificios, y esas cosas, bueno, pues también influyen, ¿no? Pero ya digo que no es un tema simple, es un tema bastante complejo, porque incluso con todas esas ayudas, a lo mejor resulta que hay mujeres que dicen, pues yo no quiero. O pareja, mejor dicho, ¿no? Por eso te digo que también es cultural, porque mira, esa regla de 3, cuando se habla de la precariedad, es muy interesante, decir, no, es que no hay con la precariedad que yo tengo, es que no me puedo meter, ¿verdad? La gente no se echa para adelante y dice, bueno, tampoco los matrimonios de funcionarios tienen un número de hijos exacerbado, quiero decir, por eso, hay algo de valores culturales, y se valora eso, el poder disfrutar, pretende alargar la juventud, viajar, tener menos compromiso, salidas... Muchas cosas que eso reduce el Hay un factor que no podemos olvidarlo, que es muy reciente, que es el factor histórico. El término proletario designa a personas, a familias, cuya prole ayuda a sacar adelante las ganancias, los ingresos en tu casa. Y retrata una sociedad pobre, agrícola, de primer grado industrial,
donde los niños van a trabajar desde 5 o 6 años, mineras que bajan a la mina, los niños, de ahí el proletario, de ahí el marxismo. Entonces, esa concepción antimarxista en este caso, de alguna manera contrae a las parejas a tener hijos, porque los ingresos están asegurados por uno de los miembros, en algunos casos 2, pero el aumento del número de hijos divide los ingresos entre X personas en vez de entre 1 o entre 2. Pero ya los hijos no son necesarios para trabajar porque la ley no lo permite. Luego, yo no tengo una mano de obra gratis en mis propios hijos. En los años 50, cuando yo nací, la cosa iba por ahí. Los hijos empezaban a trabajar con muy pocos años para ayudar a la familia, para ayudar al padre. El padre tenía que ser multiempleado para vivir medianamente decente. No olvidemos que la historia es una consejera cuando conocemos el caso, pero el factor clave es el proletario. Y es la concepción marxista de que la familia sí, pero los hijos no son mano de obra barata, ni son mano de obra que pueden trabajar desde niños. Las minorías de edad no se respetaban. Hoy, por fortuna, los niños no pueden trabajar hasta que no tienen una edad determinada. Está prohibido el trabajo de los niños. Y los padres, como bien decía Paco, yo tengo 7 hijos. Entre mi matrimonio primero y mi matrimonio segundo, nosotros desde hace 40 años tenemos 7 hijos. Pues nos los vemos aquí. Nos vemos aquí. Ahora ya afortunadamente ya están trabajando todos. Pero hace 40 años mantener a 7 hijos, aunque seamos los 2 funcionarios, Sí. Oiga, Hombre, ¿cuántas carencias claro. tengo yo que tragarme una tras otra? Pues esa realidad no la podemos soslayar. No, y ojo, pasa que hay una necesidad económica de esto fomentarlo desde los poderes públicos, pues porque se nos cae. Y te digo, y la solución no puede ser decir, no, bueno, ya tiraremos de impuestos. Oye, cuidado, que hoy en día hay una movilidad tremenda, que si el día de mañana a la escasa población activa joven la freímos a impuestos, muy bien, que yo me voy a Portugal, me voy a Suiza, me voy a China, me voy a la India, que no podemos quedar a países de viejos con una presión fiscal tremenda y luego países nuevos, ¿sabes lo que te digo? Emergentes, donde sean bienvenidos y donde haya una presión fiscal mucho más baja. Tampoco, es que yo no le veo la solución. Enrique, no sé qué pensáis vosotros de cuál es la solución, porque el bache ya está, ¿eh? Yo puedo hablar de lo que sé. Yo no voy a entrar. Mi profesión es de autónomo, o sea, es profesional. Y yo te puedo decir que más que lo económico, que también acompaña la conciliación de la familia. Por ejemplo, yo en mi profesión, mis compañeras no paran, están siempre... Yo las he visto con bombos correr de una planta a otra y no tener tiempo, y evidentemente les chupa ese tiempo a esto, y luego tienen los niños, tienen la dedicación, tienen que abandonar despachos, cierran los despachos, y yo entiendo que en un momento determinado sean causas de ese tipo lo que es la bajada de natalidad. Luego también viene la cuestión económica. Cuando uno no habla con otro y le dice, no, vamos a ver, yo puedo mantener a un niño, pero es que tener 2, yo tengo 2. Yo no tengo, gracias a Dios, yo tengo 7, yo tengo 2. Y de vez en cuando cuesta trabajo también sacarlo adelante. Que yo a ti ya yo Paco cierra y entramos ya en otro asunto. Son muchísimas cuestiones la que pero una cosa muy breve, la conciliación familiar sí. Una cosa muy breve y que no podemos dejar de mencionarla, y es que habría que revisar los roles masculinos y femeninos en compartir precisamente las tareas que significa llevar a una familia para adelante. Todavía los varones tenemos que avanzar en esa colaboración. Sí, hay varones que friegan, limpian la colada, todo ese tipo de cosas, los niños, tal. Pero cuando se hacen estudios sociológicos al ver al respecto, normalmente hay un retraimiento por parte de los varones que indudablemente eso tiene que modificarse. Cierto. Bueno, vamos con otro asunto. Recordamos que en Twitter podéis votar la pregunta que hemos hecho hoy, porque toda la semana vamos a establecer una pregunta. Hacemos la encuesta en nuestra página en Twitter, que Javi nos sobreimpresiona en la parte inferior de la imagen,
Y para las personas que nos escucháis a través de la radio, yo os digo, entráis en Twitter, ponéis en el buscador Antena Huelva y aparece ya nuestra página. Hemos puesto 3 nombres. ¿Quién va a ser el nuevo secretario general del Partido Socialista en Huelva o secretaria general? 3 nombres. Maru Limón, presidenta de la Diputación actualmente. María Márquez, diputada autonómica. Y Gabriel Cruz, alcalde de Huelva. Entráis y votáis. Vamos a ver quién es el que gana. Bueno, según la opinión de las personas que nos siguen en Twitter. El juez ordena investigar la cuenta de Podemos desde la que se pagó a la empresa Neurona y en la que figura Pablo Echenique. El magistrado ordenó a Triodos Bank un informe sobre la totalidad de las transferencias hechas en 2019 y en 2020. Bueno, simplemente a nivel, si queréis comentar algo o pasamos ya. Nos quedan 2 temas. 2 años se cumplen de la llegada al poder en la Junta de Andalucía, luego de 38 años de gobierno del Partido Socialista, de un gobierno de coalición, Ciudadanos y Partido Popular. 2 terremotos hay ahora mismo en Andalucía. Bueno, que el terremoto ya empezó el epicentro allá por el año 2003, 2004, con los ERE y los cursos de formación. Eso es un terremoto y un terremoto actual, la lucha por el poder, por quién se queda con el Partido Socialista Andaluz, sanchista por un lado, susanistas por otro. Y ahí están matándose entre ellos y al final, pues Ciudadanos y el Partido Popular en todas las encuestas que se le da al gobierno de coalición sale aprobado. Hacemos un balance que os ha parecido. Carlos, acércate el micrófono, el pie de micro ahí hacia ti para que tenga mejor sonido. Hace un balance así con capacidad de síntesis del gobierno 2 años, el día 2 de diciembre. Yo recuerdo con mucha emoción esa noche. Mucha emoción. Estuve en mi colegio electoral como apoderado y los abrazos que nos pegábamos allí, porque era una cosa histórica, increíble. Era una cosa que estaba tan vinculado, esa administración institucional, esa Junta de Andalucía, cuyos cables y derivaciones llegaba hasta el último rincón de nuestra Andalucía, darle a eso la vuelta fue de las cosas, de verdad, de vivir más que yo no pensaba que íbamos a ocurrir. O sea, llega un momento en que ya uno prácticamente se entrega, en el sentido de decir, debo estar aquí, estoy en política porque creo que mi compromiso me lleva a eso, pero yo esto lo veo tan difícil, tan complicado, como te digo, tantas ramificaciones, tanto regar y regar y regar esa maquinaria, ese PSOE que funciona, que es capaz de movilizar a tanto como moviliza. Vivir eso fue algo muy bonito. Yo por supuesto que queda mucho por hacer, 40 años de muchos usos muy negativos, muy antidemocráticos, no se cambian de un día para otro, pero que se está en ello, que ha reaccionado ese corpus, digamos, de esa administración lenta y también esa capacidad de los andaluces un poco aburrida y tal, reaccionó muy rápido. Digo, los números en Andalucía, a mí esta me sorprendió. Fueron muy positivos desde el principio. Luego llegó la pandemia y es verdad que todo esto, un poco aún así, los datos de paro en Andalucía creo que son mejores que en la media nacional, ¿no? Y yo creo que se están haciendo las cosas muy bien. Se está trabajando en desmantelar esa red clientelar, esa administración paralela. Salió recientemente a licitación que se va a auditar cada uno de esos organismos para afinarlos, para ver lo que se puede prescindir, lo que no, para dedicarlo a las cuestiones que se deben dedicar. Yo creo que el soplo de aire fresco siempre es positivo, que se nota y que estamos, por supuesto, en un buen camino. Como digo, la pandemia se le lleva un poco todo por delante, pero yo creo que afortunadamente esto tiene pinta. Yo creo que una legislatura obviamente no es suficiente, que a Andalucía le hace falta más, y yo confío, lo dicen las encuestas, en que vamos a seguir por esa senda. Le voy a preguntar a Paco 2 cuestiones, que haga de pitonizo. Paco, primero, ¿crees que dentro de 2 años, que serán las elecciones, si nos lo adelanta Juanma Moreno, dentro de 2 años, tienen posibilidad de, no sé, Vox, PP y Ciudadanos hacer un nuevo grupo para gobernar Andalucía, o crees que el PSOE volverá a ganar? Y segunda pregunta, ¿no hay ni un solo movimiento de un partido andalucista que pudiera nacer? ¿Nos vamos a quedar sin representación andaluza, entiéndeme, o andalucista en el Parlamento?
Tal como están las cosas ahora mismo, sí, yo creo que podría repetirse el gobierno actual en la Junta de Andalucía, ¿no? Y entre otras cosas porque por parte de la oposición, por un lado, de lo que son los Podemos, Unidas Podemos en Andalucía. Se están matando entre ellos, claro, eso perjudica siempre. Eso es. Y el propio PSOE, que ahí hay una lucha incluso por desplazar a Susana Díaz, todo eso favorece a lo que es el Partido Popular y a Ciudadanos, ¿no? O al tripartito, ¿no? Bueno, tripartito no está en el gobierno y a vos también, ¿no? Eso favorece. Por tanto, si se permanecen esas condiciones, indudablemente yo creo que podría repetirse. En cuanto al tema del andalucismo, lo tiene bastante difícil. ¿Por qué? Primero, precisamente por esa diversificación, ¿no? Aparte han salido algunos grupos andalucistas con algunas ideas que yo no comparto, que no comparto en absoluto. No ha cuajado ninguno de los que han aparecido. El que más, digamos, tiene nombre es el de Andalucía por sí, y es el que más se mueve, pero no obstante no. De todas maneras hay una cosa, que por eso yo siempre decía que es sorprendente cómo subió en la organización Podemos, ¿no? Un partido necesita bastante tiempo, necesita bastante dinero, una buena organización, gente que se dedique muchísimo tiempo, y desgraciadamente ahora mismo el andalucismo no lo tiene, por lo menos las ramas que a mí me gustaría que sacaran, ¿no? Así que por eso, ¿no? Así que sí, lo que yo sí quería, porque lo tengo aquí anotado, a ver. Ya que tú estás preguntando acerca de que, bueno, qué balance se puede hacer, yo voy a poner sobre la mesa lo que ha dicho Susana Díaz. Y a ver qué pensáis. Sí, Enrique, tírale la pelota a Enrique y la remate. Es muy remate. Susana, por eso. Dice Susana. Es muy susanista. Dice, la quiero con delirio. Los andaluces no pueden ir al médico. Una de las cosas. La Junta está parando intervenciones oncológicas en Andalucía. Han desmantelado unidades de trasplante en órganos de hospitales. Toda la educación está sobre los hombros de los docentes y nada más. La gestión de la pandemia es un desastre. Lo que domina en la escena política Andalucía es el recorte de libertades y todo para mantenerse en el gobierno, etcétera, etcétera. ¿Eso lo dice Susana Díaz? Susana Díaz. ¿Pero qué está criticando? ¿Al gobierno andaluz o al gobierno nacional? Susana Díaz. es que es la pregunta. Es el balance. Susana Díaz, la mujer del tieso. El balance de estos 2 años del gobierno nacional. Sí, bueno, vale, pero vamos. Porque vamos. Del gobierno yo creo que está un poco fuera de la realidad en algunas de las cosas, ¿no? O sea, indudablemente a todo gobierno se le puede hacer críticas, indudablemente, incluso al de uno mismo, ¿no? Al que si uno milita, uno puede estar en discrepancia con lo que hace el gobierno. De todas maneras, hay una cuestión también, como decía, la ilusión que le tienen todas esas cosas, ¿no? Yo creo que aunque fuera mi propio partido, desde una perspectiva no agarrada así a una militancia, yo creo que la alternancia política en los gobiernos es saludable. Sin duda. Porque además pasa otra cosa. Ellos no han vivido eso los de Ciudadanos, ¿no? Pero cuando un partido lleva mucho tiempo instalado, aunque haya buena gente dentro de su partido, se van acercando gente que lo que van buscando se van arrimando al sol que más calienta. Es decir, que eso es un riesgo que tienen todos los partidos que llegan al poder. Y tú bueno, la he vivido un poquito, gente, ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos en la calle 3 de agosto sobre ciertas personas, ¿no? Sí. Que en fin, no vamos a nombrarla, ¿no? Pero eran gente que de repente, como estaba en alza Ciudadanos, y de repente, pues gente que han sido... Me advirtió. Cuidado con esto que se está muy del PSOE, también era muy del PSA, después ya empezaron a cambiar, y de repente un buen día, que él estaba haciendo campaña, me lo encuentro y digo, ¿y esta gente qué hacen contigo? ¿No? Y se acercan gente que van a aprovecharse, ¿no? Y eso es un peligro que tienen todos los partidos cuando realmente se fortalecen, ¿no? Le ha pasado mucho a vos, Paco, esto, ¿no? Fue un aluvión de personas y cuando ya te va enterando, oye, ¿no estás en vos? No, porque me prometieron que iba pero tú estabas por el puesto de trabajo. O sea, tú no por convencimiento de que vos era el partido que comulgaba con tus ideas. No, es que como no me dieron lo que me habían prometido... Claro. Por ser también un poco crítico y exigente, las cosas hay que cambiarlas al principio y cuando se llega, porque si no, las dinámicas del poder son humanas y son muy parecidas. Tú lo sabes, como si al final, si lo dejas, no, más adelante. Hombre, yo recuerdo también que aquí ha habido mayorías absolutas muy importantes del Partido Popular, debo decirlo, en su momento, que iba a darle a España la vuelta con un calcetín, ¿no? La última mayoría de Mariano,
No hizo absolutamente nada. No cambió la ley No electoral. cambió pero absolutamente nada. Aparte de eso. Que efectivamente hay que ser muy ambiciosos cuando decir, vamos a eliminar a todos estos resortes antidemocráticos que facilitan un funcionamiento anormal del sistema, porque el sistema cuando funciona con sus defectos, funciona y es bueno para todos y es sano y tal, porque si no se termina consolidando y los que terminan llegando terminan al final convirtiéndose en lo mismo, ¿eh? No vayamos a ser... Uno debe desconfiar hasta de sí mismo cuando llega al poder, y yo creo que eso es saludable. Hay una cosa que no se ha dicho, y yo me quedo que con 2 años de gobierno yo lo resumo en una cosa que se llama superávit. Después de 40 años, en 2 años, Juanma Moreno ha sido capaz de sacar a Andalucía del atolladero económico de la individua esa que está hablando y criticando su propio partido a nivel nacional, y ha conseguido que Andalucía tenga superávit económico en 30, ¿cuánto era? 30 millones de euros. ¿Era? 30 millones de euros era lo que había sacado. Pues bueno, pues ya había conseguido algo que Andalucía nunca ha tenido. Y lo cual es muy difícil, además. Vamos a ver, Carlos, dedícate a mirar lo que tienes dentro de tu patio y deja tranquilo ya al PP, hombre. Vamos a ver. España tiene un problema. España tiene un cáncer, ¿vale? Y es un cáncer muy agresivo. Empezó con Zapatero. Tuvo un tratamiento paliativo que no recuperador con Mariano Rajoy. Y ya estamos en fase terminal con Pedro Sánchez. Interesante metáfora, querido amigo. Y esto es lo que estamos padeciendo. Rajoy fue, por eso yo me fui del Partido Popular, lo reconozco, me echó del Partido Popular. Rajoy no fue capaz ni siquiera de llevar a cabo un 155 como Dios manda. No fue valiente. Te has desviado del tema, pero bueno. Permitió, ¿no? Él ha hablado de la mayoría absoluta, ¿no? Que tuvo el Partido Popular. Mandó a Soraya. No hizo absolutamente nada. Pero bueno, volviendo al tema, a ver si empezamos ya con el ley del Consejo General del Poder Judicial. Solamente decir una cosa. Minutos. España está dando unos estertores, como dice Carlos, que hay que ser un poco más positivo, pero yo lo que veo es negrura. Si le queda 3 años a los individuos, esto no está bien. La valoración de Paco sobre los 2 años de gobierno ciudadano. Muy breve. 3 vertientes. Una, la política reformista que está llevando a cabo la Junta de PP Ciudadanos con ayuda de Vox. No olvidemos a Vox. Sin duda. 2. ¿Hay algún caso de corrupción que haya salpicado a esa Junta actual de Ni uno? En 2 años ninguno. Ninguno. Ya quisiera asirse a ese clavo ardiendo la señora Díaz. Ni uno. Y 3. Felipe González, cuando consiguió 202 diputados, en aquella victoria extraordinaria que logró, se encumbró tanto que pensaba y dijo que se puede morir de éxito. De éxito no se muere nadie, se muere de fracaso. Y digo esto porque si la Junta actual, insisto, de PP, Ciudadanos y Vox, no se duerme en laureles y continúa hasta la próxima convocatoria de elecciones haciendo esta política constructiva, favorable para los intereses de los ciudadanos, el golpe que se va a pegar Podemos y PSOE va a ser de órdago. Y por último, para que esto no se rompa, no se quiebre, o PP y Ciudadanos y Vox aprenden, como bien dice Enrique, a matizar su lenguaje interno, a no tirarse dardos. La victoria electoral está casi asegurada. ¿Por qué? Porque la izquierda ahora, a nivel andaluz, está muy deteriorada, está muy enfrentada, que es lo que ocurre a nivel estatal con la derecha, que está absolutamente partida. Y nunca una coalición de grupos rotos es capaz de ganar unas elecciones. Sí. El electorado vota unión, fortaleza, potencia, organización, eficiencia. Y eso es lo que está dando ahora la Junta actual. Y eso es lo que no está dando el gobierno de la nación,
está dando todo lo contrario. Luego, para las elecciones próximas, yo apuesto, por mucho que me digan, que esas elecciones las ganará la derecha o el centro-derecha. Y luego, otra cosa, si están unidos. Las concesiones a los nacionalistas en clave nacional sí, inevitablemente perjudican a los territorios tiene que ser cero. Del sur de España, ¿no? Porque es muy Nos doloroso, queda. ¿no? Último tema. El gobierno quiere impulsar antes de fin de año la prohibición de que el Poder Judicial en funciones nombre jueces. Con un Consejo General del Poder Judicial como el actual, con el mandato caducado y ante la falta de acuerdo para su renovación, buscan limitar su poder y presionar al PP para que pacte. Y lo que dijo Edmundo Val, de Ciudadanos, la nueva reforma de PSOE y Podemos dejaría al Poder Judicial descabezado. ¿Qué va a ocurrir? ¿De pronóstico de futuro? ¿Se va a conseguir antes de final de año? Muy precipitado, ¿no? No tengo yo. ¿O es un globo sonda que han lanzado? El caso es que todo el afán es tocar ese poder. Eso sí, desde el A minuto toda uno costa lo han querido tocar. Es tocar el poder. Siempre es lo mismo. Siempre se dice que un país es democrático cuando tiene un poder judicial robusto. No solamente un gobierno fuerte, sino un poder judicial robusto. Y esto ya lo he explicado en varias ocasiones. El poder judicial es una potestad que se le arranca al Ejecutivo, pero que también se convierte como control de la labor del Ejecutivo. Es decir, es el tercer poder, que es el más pequeño, poder puro, y además controla a los otros dos poderes. Eso es la finalidad que tiene este gobierno en tocar. Además, pero lo quieren tocar de una forma estrepitosa. Ya no solamente quieren tocar al Poder Judicial en sí, sino que también quieren tocar determinada legislación, como es la ley de enjuiciamiento criminal, también la quieren tocar. Es más, estuve echando un vistazo, estuvimos viéndolo, y tiene un periodo de vacatio legis, que es el tiempo desde que se aprueba hasta que entra en vigor, de 10 años. Esa ley, pero podéis imaginaros lo que es una proyección de una ley en un periodo de vacatio legis de 10 años, entre 6 y 10 años, lo que puede ser eso, la inseguridad que puede ser. Y ojo, que no estamos hablando de un derecho económico como puede ser civil, sino estamos hablando de un derecho duro, que es el derecho penal. Y una norma que tiene que ser de garantía para preservar al ciudadano, la quieren toquetear. Es decir, están toqueteando el Consejo General del Poder Judicial y están toqueteando una norma, una ley que tiene que ser sagrada porque son verdaderas consecuencias graves las que tiene para el ciudadano. Lo quieren tocar todo. El Poder Judicial, lo que más le gustan a ellos del Poder Judicial es porque domina lo que son las elecciones. ¿Cómo se llama esto? ¿La Junta Electoral? Las juntas electorales la domina perfectamente el Poder Judicial. Son los jueces los que llevan la Junta Electoral. Eso es lo que ellos pretenden. Eso el Poder Judicial tiene atribuido lo que es las investigaciones de los delitos, que son las diligencias previas. Tienen atribuida lo que es el tema de las elecciones y sobre todo son garantes de la Constitución. Si toco eso, Pablo Iglesias nunca se va a sentar con todos los delitos que se le están imputando, nunca se va a sentar en un banquillo. Y si se sienta, será absuelto. Obviamente, el Poder Judicial y los jueces son la garantía de nuestros derechos y de nuestras libertades, ¿no? El derecho a tener un juez independiente que conozca de las causas, además, neutral, juez natural, que reconozca y que nos defienda de las causas que podamos nosotros instar. O sea, eso es la garantía frente a muchos atropellos que se están dando. Y yo creo que se tiene que recuperar el sistema de elección que establecía la Constitución, que el Partido Socialista pervirtió en su momento, que era que 12 de los miembros del Consejo General del Poder Judicial se elegían directamente por los jueces. Porque no sé qué le parecería aquí al amigo Enrique, colegiado como yo, bueno, y aunque el resto también, y Paco, y todo un colegio de psicólogos, que te eligieran los políticos, los miembros de tu colegio de psicólogos o de tu colegio de abogados. O sea, hasta 12 se iban a elegir directamente. Pero ya no solamente... Bueno, el problema ya no es la elección entre ellos mismos. El problema que tiene es que el juez tiene que ser, por naturaleza, de síntesis, que nos quedamos sin tiempo. Paco. Porque esa independencia es que para eso, es lo que hace la justicia. Eso que propone Carlos, que yo desconozco mucho en otros países, ¿no? Pero es que no podemos tampoco caer en un poder corporativo, donde el ciudadano nunca tenga un vínculo directo o indirecto
con el Poder Judicial. Quiero decir que eso es lo que ocurre, ¿no? Pero no voy a desviar por ahí. Por eso hay una parte que sí es a propuesta. Es un tema largo, pero por eso hay una parte que sí es a propuesta del Parlamento y otra parte que se elige por los ciudadanos. Es un sistema mixto. La soberanía está en el pueblo. La Constitución, entonces votamos al poder legislativo y después por una democracia representativa eso en el Parlamento se elige a lo que es el Ejecutivo, a un presidente, ¿no? Si resulta que no hay ningún vínculo, ningún lazo de unión, es decir, que el ciudadano no, entonces se convierte en algo de alguien que ha hecho unas oposiciones, que obtiene su plaza. Está autorregulado por ellos mismos. Sí, pero entonces resulta que el pueblo no tiene ningún tipo de... Y alguna parcela debe tener. La es mixto. Bueno, es una parte. Por eso estoy diciendo la gran parte es. Exactamente, por eso digo que eso, una reforma de ese tipo debería necesitar de un debate y una reflexión, ¿no? Pero en relación con lo que se está hablando del tema ¿no? De estas leyes que ha presentado, han registrado Unidas Podemos y el PSOE, a mí me gustaría hacer un simple análisis, ya digo, porque queda poco tiempo, ¿no? Vamos a terminar a las 9:30, ¿no? Es decir, un poquito más arriba. Es decir, el artículo que yo escribo, que se publica mañana en Web Información, lo titulo El escoramiento autoritario. Los golpes de Estado ya para convertir un régimen democrático en autoritario ya no se utilizan los golpes de Estado, sino se hace de otra manera. Es decir, una vez que tú consigues parcelas de poder, vas alterando las leyes, modificando las leyes e introduciendo ahí tus tentáculos. De forma que va destruyendo lo que es la separación de poderes, va destruyendo lo que es el reparto de poder, los mecanismos y los procesos de control de los distintos poderes. Entonces, una democracia necesita de ese tipo de cosas, y eso es lo que van haciendo. Porque, por ejemplo, cuando Adriana Lastra, la portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, ante las críticas de Felipe González, Alfonso Guerra, Ibarra, etcétera, ¿cómo le contestó? No, vamos a olvidarnos del edadismo de que son nuestros mayores, sino más o menos esto es lo que hay y nosotros mandamos. Así fue, la respuesta. Pues eso mismo es lo que pretenden hacer en relación con el Consejo de Poder Judicial. Vamos a ir controlando de forma que el resto de los poderes y mecanismos del Estado y de las instituciones y órganos sean una especie de prolongación, como pasa en el chavismo y como también está haciendo Orbán en Hungría y en Polonia y todo ese tipo de cosas, de forma que sea una prolongación para hacer lo que ellos quieren por encima de cualquier tipo de mecanismo de control. Ese es el gran problema. Bueno, le di la palabra a Paco antes. Gracias a las personas que nos siguen en Facebook, son muchos los mensajes que dejáis. Gracias a todos. Alfonso Leandro dice: un lujo tener a Paco Revuelta de contertulio. Enhorabuena, Paco. Y María Martín, directora del Instituto de la Mujer, amiga común nuestra, Carlos. Sí. Querido Paco, enhorabuena por el programa y los ponentes. Muchas gracias, María Martín, que nos suele ver siempre. Paco, para ir concluyendo. Muy brevemente. Esta propuesta o proposición que pretenden Podemos y PSOE es inconstitucional de entrada. Bueno, pues ya empezamos bien, por lo menos. Por lo tanto, basta acudir al 122.2 de la Constitución para mostrar y demostrar que corresponde al Consejo General del Poder Judicial hacer los nombramientos, y no dice ninguna excepción, que ellos quieren arrebatar al Poder Judicial aún en caso de que se haya terminado el mandato. Bajo ningún concepto lo dice eso el artículo 122. Corresponde al Consejo General del Poder Judicial. Por lo tanto, cualquier movimiento en este sentido va a demostrar el poco respeto que a la Constitución tiene. Y el Constitucional lo va a echar para atrás de inmediato. Pero mira, ya termino. ¿Por qué tienes duda? ¿Por qué tienes duda de lo que está diciendo Paco? Porque el Tribunal Constitucional me está dejando a mí muchas veces perplejo. Se han presentado ya varios recursos de inconstitucionalidad y ni siquiera se han coscado. Ya veremos a ver cómo funciona. Bueno, pero este es tan flagrante, tan de manual, que ahí no van a tener ni que discutir lo más mínimo. Y cuidado, y volviendo a los golpismos, al golpismo, a los pequeños golpes de Estado que hablaba antes Enrique. Una de las personas más valiosas que tiene este gobierno es Margarita Robles, y no me cansaré de decirlo, pero tan valiosa como es, más cobarde, más cínica, más mentirosa y más despreciable es, porque a quien tiene capacidad, valores, conocimientos y dominio de las leyes, hay que exigirle en reciprocidad que dé lo que tiene, que sirva al pueblo al que ha jurado constitucionalmente servir. Y
Ahora mismo han mandado a la Fiscalía el manifiesto de una serie de militares que supuestamente están pretendiendo llevar a cabo unos fusilamientos y un golpe de Estado y una voluntad de alterar el orden constitucional. Muy bien, llévelo usted a la Fiscalía. Pero estos señores, y hablamos en derecho, ¿han hecho alguna cuartelada? No. ¿Han hecho alguna insurrección? No, tampoco. ¿Han hecho algún levantamiento? ¿Han hecho alguna asonada? ¿Han cometido algún delito de rebelión? ¿Han perpetrado algo de sedición? No, señora. ¿Cómo se le ocurre a usted utilizar la Fiscalía General de una compañera juez metida ahí a dedo por Sánchez para atentar contra la libertad de expresión de unos antiguos militares? Que ellos no se arrogan el nombre del ejército, actúan en nombre propio. Y añada también la gente del CNI que usted dirige para ponerlos en ese manifiesto. Es un manifiesto, y un manifiesto no deja de ser sino un escrito en el que se detallan una serie de programas, una serie de doctrinas, una serie de intenciones. Es un manifiesto, no es ningún golpe de Estado en ninguna de sus manifestaciones jurídicas, bajo ningún concepto. Entonces, pero usted, Margarita Robles, usted Sánchez, usted Iglesias, no juró, o son perjuros, acatar la ley constitucional y con respeto a la figura de la corona y a la figura de los principios generales del Estado. Entonces, ¿cómo se atreve a hacer usted, Margarita Robles, ese acto tan denigrante, tan despreciable, de querer comparar a estos señores que se han limitado a expresar una opinión que yo también tengo, y que tenemos millones de españoles que la tememos, no la tenemos, solo la tememos? Pero ¿cómo se atreve usted? ¿Por qué no lleva usted a la Fiscalía a Otegi, que está diciendo que quiere tumbar el Estado, a Rufián, que es un sinvergüenza político indescriptible, a Borràs, que es una política pijo progre de la peor burguesía catalana existente a lo largo de la historia? Lleve usted a esas personas a la Fiscalía y no lleve la libertad de expresión de unos antiguos militares que temen por su país, como lo tememos millones de ciudadanos, y yo me coloco entre ellos. Yo solamente voy a decir una cosa. Cada vez que hay juristas en un gobierno, tienen que echar a temblar. Mira, de momento y a bote pronto, ahora mismo hay 3 magistrados que yo recuerde, ahora mismo, dentro del gobierno. Y están quedando retratados de la peor forma. Campos, Marlaska y Robles. El señor Campos, que es el de defensa, no sé qué valía... perdón, justicia. No sé qué valía tiene ese individuo. Lleva, me parece, más de 20 años retirado de la carrera judicial. Y además, de gobiernito en gobiernito del Partido Socialista. El de defensa, que es Margarita Robles, que está dejando una altura... yo no opino más de esa mujer. Y ya si hablamos de Marlaska... Ya eso es sangrante. Hemos descubierto, ha dejado de ser aquel magnífico juez y magistrado que todo el mundo admirábamos, de cómo machacaba a los de Bildu y a toda esta gente de toda esta realidad, a convertirse en un ministro de Interior odioso. Porque además es odioso. Está toqueteando todo, está alterando las composiciones de toda la policía, está intentando manipular todo. Y eso es increíble, porque además es un poder importante lo que es eso. Nos marchamos, ¿no? Vamos a terminar, como dije al principio, con el Bella Ciao de Paco Revuelta, que podéis encontrar en YouTube, que es una pasada de tema. Carlos, ¿alguna cosita más que quieras apuntar, que quieras añadir? Nada, que ha sido un placer estar aquí como siempre, que he disfrutado mucho la tertulia con mis compañeros y contigo, y que bueno, que esperemos que en sucesivas convocatorias podamos, lo he dicho antes de empezar, abrir alguna ventana de esperanza, algún motivo, no solo nubarrones negros, que a mí también, cuando hablamos así, a mí de verdad me pesa en la calle y aquí no poder darle más esperanza a la gente que lo está pasando muy mal. Sí, pero el dique de contención contra los microgolpes de Estado se llama Constitución, Carlos. Y nosotros los ciudadanos también. Sí, también los ciudadanos. Pasa que
Con también nuestro voto. También, Nuestro voto. no, y la gente de Y queda centro mucho. y la gente de centro derecha también saben salir a las calles. O sea, no crean la gente que las calles es una cuestión de izquierda. No, no. Lo que pasa es que estamos en una época de pandemia que no se pueden convocar manifestaciones. La Igual gente lo está pasando muy mal con lo próximo, ¿no? Claro. Con lo próximo. A ver si puede uno levantar mañana o no la chapa de su negocio. Claro. ¿Verdad? Se está pasando muy mal, la verdad. Muy bien. Paco, gracias por venir. Muchísimas gracias. Pues gracias por haberme invitado, como siempre, porque disfruto, ¿eh? Y también muchas gracias por ahora finalizar con el Belachá 2020. Magnífico. Lo podéis escuchar también los temas de Paco Revuelta en nuestra otra emisora, en Radio Romántica, en el 102.6. Ahí podéis escuchar baladas, las mejores baladas de la historia de la música y las actuales también. Bueno, Enrique, muchísimas gracias A ti, como siempre. por haber venido. Me voy a pasar las Navidades a Oxford con los niños, así que igual te dejo el último programa a ti, Vale, bueno, para dirigir, a ver cómo te sale. a ver cómo me sale, a ver. Se han tenido que... ¿Quién dijo antes que se iba a coger las maletas la gente joven y se irán en el futuro? Los míos se fueron antes, en el pasado. La O presión sea, fiscal se desboca. por eso sí. Paco, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias. Y una palabra final. Ánimo a la ciudadanía. Pedimos libertad, pedimos trabajo, pedimos empresa, pedimos seguridad y sobre todo que ante la náusea vomitemos. No nos traguemos ese asco. Vomitemos, desembuchemos, que es un gran remedio contra la presión que estamos recibiendo de este gobierno políticamente criminal. Decid siempre lo que pensáis, que eso es bueno, donde queráis Mucho ánimo. exponerlo. Mucho ánimo, que saldremos de esta y que entre todos pues podamos tirar para adelante, que este proyecto que se llama España sigue mereciendo mucho la pena, que hay muchas personas de bien que creemos en él, todos los compatriotas y televidentes que ahora nos están viendo, y que habrá un momento de reconstruir todo lo que estos se están cargando y lo tendremos que hacer entre todos con mucho esfuerzo y con mucha Yo generosidad. tengo claro lo que va a pasar dentro de 2 años y medio, 3, volverá a gobernar el centro derecha en España y esto va a quedar como un solar. Empezará Como nuevamente. una pesadilla. Sí, después, es que estas películas ya las hemos visto, Carlos. Habrá que recortar, porque cuando tú dejas algo como un solar, pues tiene que empezar a hacer recortes para volver a construir el edificio. Y saldrán los sindicatos que no estarán subvencionados dentro de 3 años, como lo están ahora, pues saldrán a la calle, las movilizaciones y los golpistas volverán a la calle.